Doctor Sicas, el doctor Picas. Perdón, doctor, estoy enfocada en el Zika. ¿Quién va a presentarles al siguiente ponente? Quiero hacer un anuncio que es muy importante, por favor. Entre los asistentes se va a rifar 2 becas completas para estudiar. Y eso que es mi esposa, no conoce mi nombre. Siguiendo con la jornada, el doctor José Ernesto Iván Solano nos va a hablar del Zika, un extractado currículum de él, doctor en medicina de la Universidad de El Salvador, medicina interna en el médico quirúrgico del Seguro Social, infectología en adultos en el Hospital La Raza en México, infectólogo interconsultante del médico quirúrgico, director clínico de las enfermedades infecciosas y vacunación del adulto, CEIVA, representante de El Salvador ante la Red de Vigilancia de Resistencia Bacteriana de Centroamérica y del Caribe, y tutor de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y de Enfermedades Infecciosas. Le voy a agradecer al doctor Iván que pase y agradecerle su presencia. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación al comité y felicitar pues al comité porque esta es una asistencia importante que se ha logrado pues en esta actividad. Y parece que es como cuestión de familia porque me confundieron el nombre también. Yo no soy José, ¿verdad? Yo soy Iván, ¿verdad? Bueno, pero menos mal que no es el error de mis universos. A mí no me van a quitar el trono ni nada por el estilo. Bueno, si me apagan la luz, por favor. Vamos a hablar también un poco sobre esta enfermedad que nos está afectando oficialmente desde noviembre del 2015, pero nosotros sabemos que esta enfermedad en El Salvador llegó un poquito más antes, ¿verdad? Solo que no querían reconocerla, ¿verdad?, de parte de las autoridades. Vamos a ver. Me pasa la siguiente, creo que no funciona, o sí funciona. No, pues me pasa la siguiente, por favor. Pégate un poquito más el micrófono en la boca para que se vea hasta allá al fondo. Ok. La siguiente, por favor. ¿No pasa? Okay. Bueno, decirle, ahí está. Bueno, esta enfermedad no es nueva, ¿verdad? Es nueva en las Américas, pero no es nueva en el mundo, a pesar de que ciertas corrientes andan hablando de que este es un agente biológico creado, etcétera, etcétera, muchas historias, pero déjenme decirles de que esta es una enfermedad que se originó precisamente en esta zona de Uganda, en una... Creo que, permítanme, vamos a quitarnos el celular de por acá. En un bosque de Uganda cercano a la capital, en el cual se aisló por primera vez en 1947 el virus en un mono rhesus durante una investigación que estaban haciendo sobre la fiebre amarilla de origen selvático. Pero la primera infección en seres humanos y demostrada por estudios serológicos se logra documentar hasta 1952 en la zona que son países vecinos, Uganda y Tanzania, y por primera vez se logró aislar en ser humano en 1968. Esta es una historia interesante, como siempre los médicos, un doctor de apellido Simpson, investigando la nueva enfermedad para tratar de poder hacer una descripción de los síntomas y los signos, periodos de incubación, etcétera, etcétera, él se inoculó el virus, ¿verdad?, y se produjo la enfermedad y de esa manera pudo hacer la descripción de esta
de esta enfermedad nueva del virus del Zika. Una enfermedad que es endémica en el África, que posteriormente se hizo endémica en el Asia. Y sabemos que el virus del Zika es un miembro, como yo le digo también de manera un poco graciosa, digamos, que son hijos de la misma madre, pero de diferente padre, comparado con los virus del dengue, ¿verdad? Con el virus de chikungunya, ¿verdad? Son del género Flavivirus. Y además está muy relacionado filogenéticamente también al virus de la fiebre amarilla, virus del oeste del Nilo, etc. Y sabemos que la principal forma de transmisión es la picadura del zancudo, ¿verdad? ¿Y de cuál vector? De la Aedes especie, ¿verdad? En África pues hay otro tipo de Aedes, el Aedes africanus, etc. Y en nuestra área también, en el Asia pues el Aedes albopictus y el Aedes aegypti en nuestras áreas también. La siguiente, por favor. Bueno, y como les decía, en esta lámina lo que se busca demostrar es, en primer lugar, la zona en rojo fue donde se inicia, por ejemplo, el primer brote epidémico, la primera vez que se aísla la enfermedad en lo que es la zona de Uganda, y luego se vuelve endémico en toda esta área asiática, y en África la enfermedad, y es hasta 2007 donde se sale de esta área, de estas áreas, que normalmente era el virus Zika, y se da un brote de virus Zika en las islas de Micronesia, en la isla de Yap, que forma parte de las islas de Micronesia, en esta zona del Pacífico Sur. Posteriormente, se da un brote epidémico en el 2013, en lo que es la zona de la Polinesia francesa y todas sus islas, en Tahití, y 2013-2014, y posteriormente en lo que es la isla de Pascua, que aquí no está muy bien representada, es la zona más cercana que se había dado antes en América, en la isla de Pascua, que es territorio chileno, como ustedes saben, y ahí en el 2014 también se da un pequeño brote. Desde ahí la OPS comienza a alertar de las probabilidades de que el virus pudiera llegar a América. La siguiente, por favor. Bueno, y en esta lámina, a este lado, ustedes pueden ver desde el inicio, desde la llegada del virus a América, que fue en la semana 17 epidemiológica del 2015, hasta la semana pasada, hace 2 semanas, la semana 6 epidemiológica de 2016, donde en América pues hay más o menos 34 países que están siendo afectados, ¿verdad?, por este virus. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Esto es igual, lo que les decía yo, esta es una infografía del diario Independent del Reino Unido, y aquí lo que se muestra son los países afectados, ¿verdad? Luego, en qué países de África, en qué países de Asia habían habido reportes previos a 2015, y lo que es en rojo son casos importados, ¿verdad?, actuales que se están dando de la infección por el virus Zika. Sabemos que Estados Unidos ya hasta hace 2 días reportaba 107 casos, todos de estos importados, es decir, de personas que habían viajado a lugares donde la transmisión se estaba dando en forma autóctona, incluso en Alaska o en Australia también, y en el Reino Unido también hemos tenido casos en lo que es España, y además casos también en lo que es la República del Este de Europa, Eslovenia, etcétera. Pero todos estos casos han sido casos importados, de tal manera que esta enfermedad pues se está expandiendo en el mundo. La siguiente, por favor. ¿Y dónde inicia en las Américas esto? Inicia en un pueblo que se llama Camacarí, que está cercano a la capital del estado de Bahía, en Brasil, 50 kilómetros, e inicia ya por el mes de febrero del 2015. Los médicos brasileños de esta zona, hay un doctor ahí que comienza a ver casos que no eran ni dengue ni chikungunya, sino que eran casos bastante compatibles con la infección por el virus Zika. Pero como a veces cuando uno empieza a hablar de ciertas cosas, lo tildan de loco, pero él persistió, ¿vea? Y en esta ciudad de Camacaraí se desbordó estos casos de enfermedades. Y él logró contactar a profesores que él tenía en la Universidad de Sao Paulo y les habló sobre estas situaciones.
y fue que hasta ahí por el 28 de abril que lograron hacerles las pruebas a varios pacientes, serológicas y más que todo de reacción en cadena de la polimerasa, y se logró demostrar de que el virus Zika había llegado a las Américas y que en toda esta zona del nordeste brasilero, y ya para esta fecha estábamos hablando de más o menos mayo, eran los estados que estaban afectados de Brasil por el virus Zika, fue que el gobierno brasileño el Ministerio de Salud tuvo que aceptar el 29 de abril de que había Zika en el país. Pareciera una historia muy similar a la que nos pasó acá, que tardaron unos cuantos meses las autoridades de Brasil, las autoridades del ministerio, en aceptar formalmente de que ya había acá, a pesar de que muchos de ustedes habían visto casos muy compatibles con la infección por el virus Zika. La siguiente, por favor. Además, eso hizo que el 7 de mayo OPS lanzara, si me regresan al anterior, por favor, que quiero resaltar una cosa, donde OPS hace su primera alerta epidemiológica del 2015 e insta a los Estados miembros a que fortalezcan e implementen estrategias efectivas de comunicación, además de que fortalezcan las maneras para hacer diagnóstico y detección temprana de casos de infección por el virus Zika. Desde mayo del 2015, y recién nosotros, creo que hasta la próxima semana, según dijo la señora ministra, vamos a tener la capacidad en el laboratorio central del Ministerio de Salud de poder enviar pruebas en aquellos casos que en mujeres embarazadas y en probables asociaciones a Guillain-Barré. Entonces ha pasado bastante tiempo, casi un año, para que el país vayamos a tener la capacidad, y esa es una deficiencia que no solo nuestro país la tiene, sino que muchos países latinoamericanos, que no tengamos el apoyo para la detección temprana de enfermedades emergentes, que en este caso es Zika, que es una enfermedad que en el 99% de los casos tiene una evolución normal. Pero ¿qué pasa cuando nos venga un paciente con ébola y querramos, por ejemplo, hacer detección de ébola o de la misma fiebre amarilla y no tengamos la capacidad instalada para hacer una detección temprana y control del brote? No lo vamos a poder hacer hasta que caigan unos cuantos personas. Nosotros por eso siempre les decimos a las personas de que cuando si les vienen con ébola, que no se vayan a sus casas, sino que del aeropuerto se vayan a la Asamblea Legislativa. Tal vez logramos disminuir un poco la cantidad de personas que por ahí pululan, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Igual comienza el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de Europa, lanza una alerta epidemiológica el 25 de mayo, la siguiente, y nosotros fue hasta el 25 de noviembre, pero ustedes que trabajan en el sistema público, que trabajan en la seguridad social y a nivel privado, pues comenzamos a ver casos de personas con síntomas compatibles con la infección por el virus Zika desde más o menos junio del año pasado. Y según me cuentan, a mí no me consta, pues en el Ministerio de Salud y sobre todo en las unidades de salud, les prohibían a que pusieran ese probable diagnóstico, y que mejor tenían que poner fiebre exantemática viral de parte de las autoridades del ministerio. Pero fue tanto, bueno, y además, ¿de qué decían ellos? Que por qué no les mandaban las pruebas a los pacientes, etcétera. Porque decían que no tenían nexo epidemiológico, que estas personas no habían salido del país. Pero el 25 de noviembre, cuando da la conferencia de prensa la señora ministra, dice que se han detectado, han salido pruebas positivas que lo enviaron al CDC de un laboratorio en Fort Collins, Texas, que había dado positiva para 3 personas la presencia del virus Zika, y lo declara oficialmente. Pero estas personas, si ustedes ven, una mujer y un hombre, ambos residentes de Usulután, y el otro caso fue una mujer en San Salvador. Cuando le preguntan los mismos periodistas, miren, estas personas salieron del país. No salieron. No tenemos evidencia de que hayan salido del país. Y entonces, si nosotros aquí teníamos las condiciones adecuadas, con los índices larvarios tan elevados,
la densidad poblacional, etcétera, etcétera, para que nos viniera el virus Zika. Entonces, esas son las cosas que no entendemos los técnicos, ¿verdad?, de los politiqueros, ¿verdad?, ¿me entienden?, que buscan ocultar muchas cosas y ponen en riesgo a la población, ¿no? La siguiente. Luego, por el mes de, Brasil comienza a reportar casos allá por el mes de julio, de que se incrementan los casos de síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad?, muy asociados con enfermedades exantemáticas virales y sobre todo probablemente asociados con infecciones previas por el virus Zika, ¿verdad?, desde el mes de julio, ¿verdad?, y comienza OPS también a hacer sus alertas, y en El Salvador nosotros, estos por ejemplo son gráficos que aparecen en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, estos datos. Pero déjenme decirles que estos datos la mayoría de los médicos salvadoreños no los conocemos, ¿verdad?, ¿me entienden?, sino que nos venimos a dar cuenta cuando empezamos a investigar y todo eso, cuando debería de informarse toda esta situación, las características clínico-epidemiológicas de cómo se está comportando la infección por el virus Zika, conocer las edades más frecuentes, conocer los factores de comorbilidad que pueden estar más frecuentemente asociados, etcétera, pero no nos los informan. Nos venimos a enterar muchos cuando uno anda investigando este tipo de situaciones. Y entonces, desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero de 2016, por lo menos nosotros en el Seguro Social y en el Hospital Médico Quirúrgico, normalmente tenemos de 10 a 14 casos de síndrome de Guillain-Barré anualmente. Pero cuando regresamos de las vacaciones, vamos dando cuenta que se habían presentado bastantes casos para esta fecha, entre el 1 de diciembre y el 4 de enero que nosotros regresamos a trabajar. Ya habían en ese momento aproximadamente 27 casos de personas ingresadas, la mayoría de ellas pues que habían tenido una historia previa de enfermedad exantemática viral. Muchos fueron catalogados como Zika. Entre estos, 2 grandes maestros de la medicina cayeron con una probable Zika y desarrollaron también Guillain-Barré. Uno de ellos ya falleció a principios de mes, y el otro, que es un guerrero, muchos de ustedes, sobre todo los que estudian en la Universidad Nacional o van a estudiar en la Universidad Nacional, se acordarán del doctor Guillermo Cortés, nuestro famoso y querido Clavelito, que tiene 84 años el señor y actualmente ha pasado por una serie de infecciones nosocomiales, pero ahí está todavía el señor vivo. Entonces, comenzamos a ver toda esa situación, y empezamos también a presionar, para que el ministerio tomara acciones y el Seguro Social también tomara acciones, porque también cuando dan la conferencia de prensa, la señora ministra a principios del mes de enero, dice, es que todas estas enfermedades han sido asociadas, el Guillain-Barré está siendo causado por el virus Zika, pero también son declaraciones demasiado atrevidas o basadas en coincidencias, o en ocurrencias de la señora ministra de esa medicina, pero no en evidencia científica, porque incluso sabemos actualmente de que solo en muy pocos lugares han logrado demostrar que el virus estaba presente en lo que es el líquido cefalorraquídeo o de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Y no teníamos las pruebas diagnósticas, todavía no las tenemos, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tratemos de hacer medicina basada en evidencia, y nosotros decíamos a la señora ministra, no puede estar diciendo esas cosas también, ¿verdad? Pues mejor busquemos los fondos, los apoyos técnicos para lograr poder demostrar que estos casos de síndrome de Guillain-Barré, esta elevación del síndrome de Guillain-Barré coincide, que hay una asociación importante, claro que sí la hay, porque si no, veamos, en la semana 47 se reporta los primeros casos de Zika, ¿verdad? Y generalmente a la segunda semana se tiene un pico importante, pero comienzan a aparecer los casos de Guillain-Barré. Ustedes ven en los episodios más grandes de casos de Zika, también se da un importante incremento
de los casos de síndrome de Guillain-Barré. Eso nos hace pensar que pueda estar asociado, pero hay que demostrarlo científicamente. ¿Vea? Y cuando queremos dar datos o buscamos datos epidemiológicos, ¿vea? Se dice que todos estos, en esta fecha, habían aproximadamente 50 y tantos casos, ¿vea? Y el mayor grupo o el sexo masculino estaba siendo afectado más con un 52%. ¿Vea? Incluso algunos dijeron quizás esto lo han venido a hacer estas organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, ¿ve? Para que afecten a los hombres. ¿Ve? Entonces, pero no, el 52% el sexo masculino más afectado, el 83% de los afectados con Guillain-Barré arriba de los 30 años de edad. Si ustedes ven, la mayor, gracias a Dios, pues menos casos en los niños, ¿vea? De Guillain-Barré, probablemente asociados a infección por el virus Zika, y de los pocos casos, porque solo en 22 casos se logró obtener esa información, y ese es un llamado también para nosotros como médicos, que hagamos buenas historias clínicas, ¿vea? Porque son deficientes a la hora de querer revisar un expediente y poder hacer un estudio clínico. Solo de 22 de esas cantidades de pacientes que había por esa fecha, lograron preguntar o lograron documentar que 2 semanas previas habían habido casos, habían presentado una enfermedad exantemática viral los pacientes. ¿Vea? En los otros no le habían preguntado, ¿vea?, si habían tenido alguna infección exantemática previa al inicio de los síntomas de Guillain-Barré. La siguiente, por favor. Luego también, Brasil en el mes de octubre comienza a reportar el hecho de que muchas mujeres embarazadas estaban dando a luz niños con microcefalia, y que muchas de estas mujeres embarazadas habían tenido síntomas compatibles con el virus Zika. Y en esta lámina, a este lado se observa, Brasil tiene esos datos, ¿vea? Tenía los datos de que entre el 2010 y 2014 ellos tenían en promedio anual el nacimiento de 163 niños con microcefalia, pero para esa fecha las tasas se habían incrementado y más o menos ahorita creo que andan por 4.000, casi 5.000 casos de niños que han nacido con microcefalia a esta fecha. Entonces, de ahí surge la siguiente, por favor, la gran preocupación, ¿vea?, de que el Zika no es tan benigno como lo hemos pensado o como puede seguir el curso normal que sigue el 99%, sino que también puede tener complicaciones, y entre esas síndromes neurológicos como el Guillain-Barré, fenómenos inmunológicos como la púrpura trombocitopénica, también puede darse púrpura trombocitopénica en estos pacientes como un fenómeno inmunológico, y otros síndromes neurológicos. Otra manifestación importante de probable asociación del virus Zika y que da un síndrome neurológico son parálisis faciales bilaterales de origen periférico, ¿vea?, que también pueden desarrollarse posterior a una infección por el virus Zika, y en el caso de las mujeres embarazadas, que puede haber una asociación con microcefalia, ¿vea? Y eso es lo que le da la importancia, la siguiente por favor, a lo del virus Zika. Hasta el 11 de enero la Protección Civil pues decreta las famosas alerta nacional, pero estratificada, ¿verdad? Entonces, que es algo que nosotros siempre se ha cuestionado, ¿verdad?, desde el punto de vista técnico. Debe ser una alerta nacional. Obviamente que hay zonas del país que son más afectadas y que ahí debemos de enfocar más nuestros recursos, pero la alerta debe ser nacional, ¿verdad? Y es hasta esta fecha, ¿verdad?, donde el Protección Civil declara la alerta nacional, ¿verdad?, debido a la probable asociación entre Zika y Guillain-Barré y Zika y microcefalia en recién nacidos. La siguiente, por favor. Y entonces, el 1 de febrero, ¿verdad?, de este año, la señora directora de la Organización Mundial de la Salud pues convoca a un comité de emergencia, ¿verdad?, de expertos para que analicen si verdaderamente el Zika se considera una emergencia mundial y hay que hacer una alerta mundial.
Y el comité pues concluye, ¿verdad?, de que efectivamente, debido a que hay una falta de vacunas contra esta enfermedad, falta de test diagnósticos, ¿verdad?, confiables y rápidos que estén disponibles para la población, a que la mayoría de población a nivel mundial no tenemos inmunidad contra este virus y que podemos, sufrir la enfermedad, pero sobre todo, ¿verdad?, a que existe una probable asociación a estas enfermedades que estábamos hablando. Esto constituye un evento extraordinario y por lo tanto debe declararse y se declara que al Zika como un problema de salud pública de preocupación internacional, ¿verdad? Y bueno, pero las declaraciones de emergencia significan inyección de fondos, ¿verdad? Porque no solo yo voy a salir diciendo, mire, declaramos por decreto que es una emergencia, ¿verdad?, mundial, pero no voy a inyectar fondos. Y la Organización Mundial de la Salud pues ha destinado 56 millones. Los Estados Unidos acaba de salir hace quizás unos 10 días o menos, una semana, que el presidente Obama ha destinado creo que 4.000 millones de dólares, creo. Y en El Salvador, pues dijo la señora ministra que no necesitaban fondos necesarios, no tenían los fondos, como que si ya estaba presupuestado que íbamos a tener esta epidemia. Entonces son cosas que uno se acuerda de aquel personaje de Eugenio Derbez, ¿verdad?, que decía, que alguien me explique, ¿verdad?, toda esta situación, ¿verdad? Entonces, hasta el momento yo esperaría que las autoridades del Ministerio de Salud estuvieran en la Asamblea Legislativa pidiendo refuerzo presupuestario, ¿verdad?, porque con el escaso presupuesto no les va a alcanzar, ¿verdad?, para poder hacer todas las acciones que deben de hacerse. La siguiente. Y entonces el virus Zika se convierte famoso, se vuelve famoso, ¿verdad? Hasta anda diciendo ya que hasta de National Geographic lo andan entrevistando, ¿verdad? Y los demás virus y microbios se ponen celosos, ¿verdad? Dicen, ¿y este qué se cree, ¿verdad?, solo porque puede dar Guillain-Barré, etcétera, ¿no? Igual a nosotros nos comienzan a los medios de comunicación a preguntar, etcétera, pero nosotros no somos tan creídos, la siguiente, como el virus Zika. La siguiente, por favor. Aunque tuvimos la oportunidad de estar con Joaquín Sabina, ¿verdad?, compartir un vuelo hacia Madrid, pero no crean que fuimos juntos a la par. Él iba en clase ejecutiva y yo en la galera, ¿verdad?, donde me tocaba, ¿verdad? Pero a pesar de eso, seguimos siendo amigos con todos, ¿verdad? Eso es importante. Lo que sí, como dice Joan Manuel Serrat, ¿verdad?, yo sí creo en eso, de que con los políticos tenemos algo personal, ¿verdad? No nos llevamos con los politiqueros de este país, por las diferentes actuaciones que ellos realizan. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuál es la situación epidemiológica actual hasta el sábado pasado? Déjenme decirles que durante las primeras 7 semanas epidemiológicas, el Ministerio de Salud reporta 5.123 casos, que aunados a los casos de 2015, de la semana 47 a la 52, hacen un total de 8.959 casos de sospechosos de Zika, ¿verdad? Y las tasas de ataque o los departamentos más afectados, pues es obvio que San Salvador sea uno de los departamentos más afectados por el hecho de que tenemos muchos problemas sociales y como por ejemplo la alta densidad poblacional que tenemos, ¿verdad?, donde por ejemplo Soyapango tiene más de 220 personas por kilómetro cuadrado, ¿verdad?, y ustedes ven que todas estas ciudades contiguas a San Salvador, pues que se han vuelto ya no dormitorios, sino que ahí vive la gente también, pues son factores que contribuyen a que pues sea la proliferación del zancudo, ¿verdad?, y la capacidad de acción del zancudo que nos infecte fácilmente. Y vemos en otros lugares donde, por ejemplo, Cuscatlán tiene una alta tasa de ataque también, etcétera, etcétera. La siguiente. En el caso de mujeres embarazadas, para 2016, solamente en estas primeras 7 semanas se han reportado 157 mujeres embarazadas, de un total de 220 que va desde el comienzo de la epidemia. Al momento todavía no se ha reportado un caso de microcefalia en una mujer embarazada, pero sí como decía el doctor Panameño, no es que seamos profetas del desastre, ¿verdad?, ni que seamos Nostradamus, pero desafortunadamente
creemos que sí vamos a tener casos de microcefalia en un futuro muy cercano. Ya van a comenzar a darse casos. Y eso es algo que el gobierno no va a poder evitar, o sea, que entiendan los gobiernos o los políticos de que esto no es cuestión de partidos políticos, ¿verdad? Que el contrincante no le esté queriéndose aprovechar de que como hubo una microcefalia, criticar al partido gobernante porque no hacen nada, etcétera, etcétera. Y eso es a lo que le tienen miedo los politiqueros, ¿verdad? A lo que, ¿qué es lo que va a decir su contrincante político? ¿Verdad? Entonces, sí creo que vamos a tener nosotros, pero fíjense, los índices larvarios, tenemos años de tener índices larvarios por arriba de lo permitido. ¿Verdad? Que lo recomendado es por lo menos tener un índice larvario de 4, ¿verdad? Para que las enfermedades no se desborden, transmitidas por el Aedes aegypti. Pero miren, el promedio nacional anda en 9 casas de cada 100 inspeccionadas, hay criaderos de zancudos. ¿Verdad? Y en San Salvador, 22 casas. Entonces, estas condiciones, antes las tuvimos un poquito más altas. San Salvador llegó a estar a 25, ¿verdad? Y el promedio nacional 11, de índice larvario. Pero todas estas condiciones, más otras, el cambio climático, etcétera, etcétera, pues me preguntaban a mí, mire, ¿cree que el Zika va a venir a El Salvador? Claro que va a venir, y hasta alfombra roja le tenemos para que entre. O sea, con todas las condiciones socioambientales, políticas, etcétera, que tenemos. Vea, la siguiente, por favor. Y es así como ahora, vea, ya tenemos que el virus, el zancudo, nos puede ofrecer que queremos. Vea. Y en este meme, vea, en realidad sabemos que el zancudo no es un ave, vea, pero el quien lo hizo, pues hay que orientarlo un poco. Pero va a ser el mosquito ya representante de El Salvador, ¿no? Ya lo vamos a ver incluido en el famoso escudo nacional. La siguiente, por favor. Bueno, luego de hacer esta catarsis, de hablar estas cuestiones sociales, políticas, etcétera, vamos a hablar un poco de la enfermedad, ¿vea? Que es lo que a muchos también les interesa. Y como les decía, este es un virus RNA. Recordemos que los virus pueden ser RNA y DNA. Este es un virus RNA de cadena única del género Flavivirus, la familia Flaviviridae, y que está estrechamente relacionado con estos otros virus, ¿verdad? Además que se transmite por el mismo vector muchos de los casos. La siguiente, por favor. Ahora, su forma de transmitirse, principalmente la forma de transmisión hasta la fecha, sigue siendo la picada de un zancudo infectado, ¿verdad? Ahora bien, si tenemos casos, ¿verdad? Y es teóricamente posible también de que a través de una transfusión sanguínea podamos nosotros adquirir la enfermedad del virus Zika. De hecho, han habido casos que se han reportado por transmisión en otras epidemias, no en estas actuales, por transfusión sanguínea, y esto ha hecho que también los CDC y también los que se encargan de dar recomendaciones para los bancos de sangre a nivel mundial, pues recomienden que ahora una persona que ha tenido una enfermedad compatible con Zika por lo menos 4 semanas antes, ¿vea? En un periodo de 4 semanas, no la acepten como donante de sangre, ¿vea? Por la probabilidad de que haya una transmisión a través de esta vía. Y la otra cosa es, bueno, ya se ha demostrado que también hay una transmisión perinatal, ¿vea? La presencia del virus se ha aislado en líquido amniótico, lo cual evidencia que puede haber una transmisión de la madre al bebé durante el embarazo, y de mayor riesgo pues va a ser en el primer trimestre del embarazo, que pueda desarrollar las complicaciones neurológicas, y esta última que hoy está agarrando más en boga, ¿no? La potencial transmisión sexual. De tal manera que ahora ya no solo, si ustedes recuerdan, con el ébola nos recomendaban que por lo menos si yo tuve ébola, que me abstenga de relaciones sexuales por lo menos 3 meses después. Hoy nos vienen a querer agregar otras probablemente, ¿vea? Que vamos a tener que tener abstinencia sexual, ¿vea? Posterior a una infección por virus Zika, porque antes de la epidemia actual, ¿vea? Solo se había logrado, habían casos muy esporádicos
El primero fue, ¿cómo se llama? Un estadounidense que estuvo en el sudeste de Senegal en el 2008, tuvo infección por Zika, regresó a su casa, yo creo que tenía varios tiempos de estar fuera de Estados Unidos, y cuando regresó a su casa lo primero que fue a buscar a su mujer, ¿vea? Y su mujer desarrolló síntomas de Zika 4 días después de haber regresado el ingrato este, ¿vea? Entonces, ese fue el primer caso probable, ¿vea?, de transmisión. Luego, también en la epidemia de la Polinesia Francesa, un tahitiano, ¿vea?, él tuvo enfermedad compatible con virus Zika y de repente a la semana comenzó a tener hematospermia, y en base a eso él busca consulta médica, y cuando cuenta la historia de que había tenido enfermedad compatible con Zika, pues le mandan PCR en el semen de la persona y lograron demostrar la presencia del virus, ¿vea? Y eso también hablaba de la probable asociación. Y actualmente en Estados Unidos, ustedes recuerdan el caso de Texas, el 2 de febrero de este año, el CDC reporta una probable transmisión sexual. Y esta semana ha reportado que están investigando otros casos 14 casos de probable adquisición por vía sexual. De tal manera que ahora también, la siguiente por favor, esto ha hecho de que tanto la OMS como el CDC ya hayan liberado estas guías para la prevención de potencial transmisión sexual del virus Zika. Estas son del 18 de febrero y estas fueron publicadas el 12 de febrero, pero vía electrónica habían salido el 5 de febrero, que son las del CDC y del Ministerio de Salud de los Estados Unidos. La siguiente. ¿Y qué dicen esas? Por ejemplo, las del CDC. Dice, hombres que vivan o hayan viajado a un área donde el Zika está activo, quienes tengan una pareja embarazada, deben abstenerse de la actividad sexual, o a tener un uso consistente y correcto del preservativo durante la relación sexual, por la duración del embarazo, en aquellos casos que mi pareja esté embarazada, ¿verdad? ¿Y qué pasa con aquellos que tenemos parejas que no están embarazadas? Pues igual hablan de considerar de abstenerse de actividad sexual o usar condones. O sea que nosotros ahorita deberíamos de estar usando condones, señores, ¿verdad?, según estas recomendaciones, ¿verdad?, porque somos un país donde el Zika está en su apogeo. La siguiente. Y básicamente estas son las guías de OMS, que prácticamente dicen lo mismo. Y el mismo Papa lo acaba de decir recientemente en su viaje de México a Roma, ¿verdad?, cuando en una conferencia de prensa ahí en el avión le preguntan, mire usted, ¿cree usted que sería conveniente que se usara condón? Y él dijo, sí, como Iglesia Católica estaríamos de acuerdo y no condenaríamos a la persona por utilizar condón en esta zona que ahorita está siendo afectada por el Zika. Hasta el Papa tiene esa apertura, aparte que, ¿cómo se llama?, de la Iglesia, ¿verdad?, y de muchos sectores ultraconservadores, laicos de la Iglesia, ¿verdad?, de dar esa recomendación. Entonces, todavía estamos en ese proceso, que lo más probable es que mejor utilicemos el preservativo. La siguiente. Entonces, si sabemos que nuestro enemigo es el zancudo, hay que combatirlo. Y hay que eliminar los criaderos de zancudos, ¿verdad? Y entonces, hagamos que ese zancudo, ustedes saben que la mente es poderosa, ¿verdad?, y si lo logramos poner en este estado, lo vamos a eliminar, ¿verdad? Entonces hay que eliminar los criaderos de zancudos, que esa es una parte importante que nos toca a nosotros también, ¿verdad? Nosotros siempre hemos dicho también de que debemos de, las alcaldías deben de poner ordenanzas municipales, ¿verdad?, en el cual nos ponga una multa si verdaderamente tenemos criaderos de zancudos en nuestra casa, porque de otra manera no vamos a entender los salvadoreños la participación nuestra en nuestra propia casa, que tenemos un gran porcentaje, porque el cambio climático yo en mi casa no lo voy a solucionar, ¿verdad?, o que tengamos un crecimiento poblacional excesivo tampoco lo voy a solucionar, pero sí puedo contribuir eliminando los criaderos de zancudos de mi casa. Y además el trabajo comunitario, algo que como sociedad no nos enseñan, ¿verdad? A mí lo que me enseña es que yo solo me preocupe por mis huesos, los demás que le pueda pasar a mi vecino no me interesa.
Pero en países donde las acciones comunitarias son importantes, llámese porque son coercitivos o que los van a meter a la cárcel o que los matan si no participan, pero en esos países no se ha logrado erradicar o controlar los criaderos de zancudos. Y el más cercano es Cuba. Cuba es un país que ahorita no está afectado por Zika, ¿verdad?, ni chikungunya, ¿verdad? De vez en cuando hay algunos casos de dengue, pero ellos tienen actividades comunitarias de organización, ¿verdad?, para eliminar sus criaderos de zancudos. La siguiente. Y en cuanto al periodo de incubación, sabemos que puede andar entre 3 a 12 días. La enfermedad generalmente en el 99.9% de los casos nos sentimos bien entre 3 y 5 días después de haber tenido la enfermedad. Y otra cosa que es preocupante, porque sobre todo en la mujer embarazada, es que es asintomático en un 80% de los casos la infección. Entonces no darse cuenta uno, y en este caso la mujer embarazada, de que ha tenido Zika. Y probablemente darnos los problemas que ya estamos viendo, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces en el diagnóstico diferencial es importante, ¿verdad?, de que las cosas pueden ser similares, pero nunca son iguales, ¿verdad? Si no, veamos estos ejemplos, ¿verdad? Acá. La siguiente, por favor. Si me regalan un vaso de agua, por favor, ¿verdad? ¿Agua me podrán regalar, por favor? Que de tanto hablar paja ya tengo seco la boca. Bueno, ya poniéndonos serios, este es el diagnóstico diferencial que ustedes lo pueden encontrar en la alerta de OPS, en los documentos. Gracias. Donde las principales diferencias entre dengue, chikungunya y Zika. Sabemos que el dengue, sobre todo lo que debemos de preocuparnos es por los trastornos hematológicos que nos puede dar y la predisposición a sangramientos. Pero nos puede dar fiebre, nos puede dar rash, la fiebre generalmente es elevada, etc. Pero en cuanto al chikungunya, lo que más se queja la gente es de dolores articulares, ¿vea?, y los demás sintomatología. Y en el, ya tengo agua, gracias, ya tengo agüita, gracias. Y en el Zika, el problema viene siendo de diferenciales, bueno, el rash es bien severo, ustedes lo pueden ver, cuando habla del rash es el más severo de todos, y además es el que más nos pica, es el más pruriginoso. Además, la probable conjuntivitis no purulenta, vea que también está asociada, y edema de las manos y de las extremidades, y de los pies, vea, que son los síntomas que generalmente pueden orientarnos a una probable infección por el virus Zika. Pero igual, o sea, siempre a veces es diferente, es difícil poder hacer el diagnóstico diferencial, por eso necesitamos los exámenes de laboratorio. La siguiente, por favor. La siguiente, mejor. Y entonces, ahí vamos a hablar de los exámenes de laboratorio que son muy similares a los que el doctor panameño habló en su ponencia de chikungunya, ¿verdad? La carga viral es la más importante, pero la desventaja es que debe ser en la etapa aguda. Generalmente en los primeros 5 días debemos de tomar esa prueba, y sabemos que no está a la vuelta de la esquina mandar a un paciente a tomar la carga viral, ni mucho menos al alcance de todos desde el punto de vista económico, y que tampoco está comercialmente distribuida, ¿no?, sino que solamente en laboratorios de referencia, ¿verdad?, muy especializados, procesan estas pruebas. Ya lo vamos a comenzar a hacer, según la señora ministra, la próxima semana, vean, en el laboratorio Max Block del Ministerio de Salud, vean. Y luego los test serológicos, ya sea por ELISA o por inmunofluorescencia, ya como decía el doctor Panameño, es a partir del 5.º día donde debemos de enviarlos. No los enviemos antes porque nos va a salir negativo y no significa de que el paciente no tenga el Zika. Otra cosa importante es el hecho de que puede dar muchas reacciones cruzadas, ¿verdad? Y en esos casos, cuando tenemos serología, podemos mandar el test de anticuerpos neutralizantes, que eso nos puede ayudar a hacer descartar esas reacciones cruzadas que pueden haber con el virus del dengue o con el virus del chikungunya, ¿no? La siguiente. Y este es el algoritmo de laboratorio, ¿verdad?, recomendado por la OPS
cuando se tienen casos sospechosos de Zika. Y si ustedes lo ven, pues básicamente tenemos un caso sospechoso de infección, pero primero debemos descartar dengue y chikungunya. Y una vez hemos descartado esas enfermedades, entonces podemos enviar las pruebas. Esto es lo recomendado por OPS, las pruebas para que ya habladas para el Zika, ¿no? La siguiente. De tal manera que esto es lo que yo les he traído, ¿vea? Y pues este es el momento de hacer las preguntas respectivas que pudieran haber. Este es el momento de la discusión y muchas gracias por su atención.